Josu, vamos a la lección, vamos. Josu, a la lección, vamos. Josu, te estoy hablando. Ah, me estabas hablando, pero Sí. estaba muy concentrado. Está bien, no pasa nada, pero vamos a la lección, vamos. Vamos. Qué difícil fue llamar la atención de Josu. Por más que lo llamaba, no me atendía. Tal vez ha de ser por los audífonos, pero en teoría me sentía un poco ignorada, ¿saben? Pero les digo algo, eso llega a pasar casi siempre, cuando los papás están cansados o tienen mucho trabajo. Sin embargo, nos llegan a poner atención. A veces se les va una que otra, pero es normal. Ahora yo les tengo unas preguntas. ¿Y Dios? ¿Será que Dios escucha nuestras preguntas? ¿Será que Él escucha cuando le pedimos ayuda? Cuando nosotros vamos en oración a Él. ¿Nos presta Dios atención a nosotros que somos su pueblo? Bueno, hoy te voy a contar unas historias y al final tú me dirás si sí o si no, ¿vale? Vamos a ver hoy nuestra caja de bendiciones. En esta caja de bendiciones vamos a encontrar algunas pistas que nos ayudarán a descubrir nuestras historias de hoy. ¿Sale? ¿Estás listo? Así que vamos por nuestra primera pista. Y en esta caja encontramos... ¡Tarán! ¿Qué son estas? Parece fuego, pero ¿qué es? Es color verde y se encuentra en el agua. ¿Ya supiste qué es? Sí, son algas. Pero, ¿algas? ¿En una historia bíblica? ¿Qué historia será? Pues sí, claro, la de Jonás. Exacto. Es la de Jonás. ¿Te acuerdas de esa historia? Cuando Jonás se enoja y no obedece al Señor en primera instancia y en vez de irse para Nínive, se va para otro lado, agarra un barco y entonces, ¿qué pasa? Viene una tormenta y se lo come un pez muy grande, muy grande. Y entonces, cuando Jonás está dentro de la panza de este pez, él tiene mucho miedo y después de unos días él se arrepiente. Y entonces clama al Señor. Y el Señor, ¿ustedes qué creen que hace? Así es, lo libra, pero entonces hace que el pez vomite, que el pez saque a Jonás, y entonces Jonás pudo obedecer al Señor, ir a Nínive y predicar el Evangelio. Esa es nuestra primera pista de hoy, nuestra primera historia de hoy. Ahorita vamos a volver a ella. Nuestra segunda pista, que está en esta caja de bendición, es... ¡Tarán! ¿Qué será? Es una cadena. ¿Quiénes usaban cadenas? ¿Se acuerdan? Sí, los esclavos. Pero, ¿quiénes eran esclavos? Así es, era el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas que lecciones atrás vimos sobre ellos? Vimos cuando eran esclavos en Egipto. Y entonces Dios utiliza a Moisés y a través de él utiliza unas plagas para liberar a su pueblo, porque el pueblo clamó a Jehová y Jehová los escuchó. Ahora, ¿qué les pasa a ustedes cuando van en la calle y hace mucho sol, pero mucho sol y mucho calor y caminaron muchísimo? ¿Qué les da? Les da sed. ¿A poco no?
les da muchísima sed. Bueno, hablando justamente del pueblo de Israel, una vez que fueron ellos liberados, tuvieron que andar por el desierto. Y entonces ellos tenían demasiada sed. ¿Te imaginas caminar en el desierto? Ya no es lo mismo que caminar en la calle aquí o en el parque, donde puedes regresar a tu casa por agua o ir a una tienda por una botella de agua. No, ellos no tenían nada, era el desierto. Pero entonces ellos volvieron a clamar a Jehová, y entonces Él les proveyó agua de una roca. ¡Wow! De una roca. ¿Sabes que las rocas no sacan agua? Pero esta sí sacaba agua. Y proveyó agua para todo el pueblo. ¡Qué increíble! Vamos por nuestra siguiente pista, que está en nuestra caja de bendiciones. Nuestra siguiente pista del día de hoy de nuestra caja de bendiciones es esto. ¿Qué se imaginan que sea? Sí, es una flecha. ¿Saben? Esta flecha me recuerda mucho a cuando el rey Saúl perseguía a David. Sí, ¿y saben qué? No solo lo perseguía así como cuando nosotros jugamos a las traes. No, él lo perseguía para matarlo. Sí, pero ¿saben qué? David amaba al Señor y él le obedecía y él clamó a Dios para que pudiera salvarlo de sus enemigos, de Saúl. ¿Y saben qué? Dios venció a los enemigos. ¡Pum! Nuestra otra pista que aparece aquí es un toro. Está bonito, ¿no? Pero este toro no solo iba a ser un toro vivo. Esta me recuerda a la historia de Elías. Imagínense, ustedes han estado en un concurso. Bueno, imagínense que Elías estaba en un concurso, pero este concurso no era para ganar un chocolate o cuando una maestra te dice que te portes bien y te va a dar un premio. No. Digámoslo así, concurso se llevaba en el Monte Carmelo y era para probar al pueblo que creía en muchos dioses, que el Señor, que Dios era el único Dios verdadero. ¿Te imaginas? Pobres de los del otro pueblo que creían en muchos dioses. No tenían ni de dónde ganar, pero aquellos que creían en otros dioses, que eran los Baales de aquellos tiempos, seguían empecinados en que su Dios era el Dios verdadero. Pero estaban muy equivocados. Entonces, aquí aparece nuestro toro. Y esto pasaba que el toro iba a ser preparado en un altar. Y entonces iba a ser sacrificado en este altar. Y el Dios verdadero contestaría quemando el toro con fuego. ¿Dónde está mi fuego? Con fuego, miren, así. Con mucho fuego. Y los seguidores de Baal clamaron tanto, así gritaban, algo así como yo con Josué. Pero ¿qué creen? Baal no les contestó. Pero cuando Elías clamó al Dios de Israel, el único Dios verdadero, entonces fuego cayó y cayó sobre el sacrificio, sobre el torito. Obviamente ya estaba muerto en un sacrificio. Y entonces probó que Dios era el único Dios verdadero. Dios estaba atento en eso. Ahora,
una cosa más en nuestra caja de bendiciones. ¿Qué es esto? Esto es una cuerda. ¿Una cuerda para qué sirve? Para saltar, para amarrar cosas, ¿para qué más? Bueno, esta cuerda nos recuerda a la historia de Jeremías. Sí, bueno, también estaba el pueblo de Israel, pero se encuentra en el libro de Jeremías. Israel estaba rodeado por todos lados por sus enemigos. Estaba así, atado, rodeado. Y entonces el enemigo los había atrapado en la ciudad de Jerusalén. En cualquier momento Israel podía ser destruido, ¿te imaginas? Sin embargo, los israelitas clamaron a Dios, el pueblo lejos, a una tierra extranjera, como otra vez esclavos, como cautivos. Pero ellos clamaron y Dios hizo que el enemigo entrara a la ciudad, la quemara y se llevara a su pueblo lejos, muy lejos. Muy bien, ¿se acuerdan de las preguntas que les hice al principio? ¿Dios puede escucharnos? ¿Dios escucha nuestras preguntas? Vimos el día de hoy, en la historia de Jonás, cómo Jonás, ante una situación también extraordinaria, pero también de castigo, cómo él clama, ya sea por miedo y arrepentimiento, y Dios lo escuchó porque Dios lo liberó. Vimos al pueblo de Israel que era esclavo en Egipto, y Dios lo libertó. Vimos que al mismo Israel que iba en el desierto tenía sed, y aún en esas pequeñas cosas Dios estaba atento y Dios los escuchó y Dios les dio de beber agua de una roca. Vimos con David cómo Dios lo libertó de la muerte, de la mano de Saúl. Vimos también cómo Elías probó, y ahí nos podemos dar más cuenta que Dios es el único Dios verdadero. Y Elías clamó a Dios para poder enseñarle a las demás personas que ellos estaban equivocados y que su Dios no era real. Y por último, vimos también otra vez al pueblo de Israel en apuros, rodeados por sus enemigos, y vemos que el pueblo de Israel vuelve a clamar a Dios y Dios los escucha, dejando sin enemigos al pueblo de Israel, tal vez por ese momento. Ahora les quiero explicar algo. El pueblo de Israel ya le había dado la espalda a Dios en varias ocasiones. Ellos no lo amaban ni lo obedecían como debían. Aunque es comprensivo, Dios no ignora el pecado. Dios sabía que Israel había pecado en diferentes ocasiones y que los habían desobedecido. Sin embargo, la atención de Dios no quiere decir que Dios va a actuar de la forma que nosotros queramos o esperamos. Dios actuará de la forma en la que Él decida actuar. Y Él actuará de esta manera para que se cumplan todos sus planes. Nosotros bien sabemos, y como lo hemos visto en las clases anteriores, que Dios había elegido en su plan que Israel fuera la gran nación. Vuelvo a repetir, sabíamos, y como hemos leído, Israel no era un superpueblo que se portaba muy bien. Sin embargo, Dios estuvo trabajando en cada uno de ellos para volverlos una gran nación. Dios no va a actuar de la forma que nosotros
queramos. ¿Tú crees que si tu mamá te dice que va a ir al súper y que puedes escoger todo lo que tú quieras y te lo va a comprar, acaso tú elegirías las cosas que te hacen bien, que son saludables? ¿Tú elegirías verduras en tu lista? ¿O elegirías chocolates, papitas? Todas esas cosas no te hacen bien. Seguramente las elegirías. Ahora, ¿ustedes creen que su mamá se las compraría? ¿Así por así? Obviamente no. ¿Por qué? Porque su mamá quiere lo mejor para ustedes. Así Dios tiene y busca darnos lo mejor y quiere lo mejor para nosotros. En nosotros solo está el poder obedecer a Dios. Dios siempre observa y escucha a su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Así que, respondiendo a las preguntas del principio, Dios escucha nuestras preguntas. Dios escucha cuando le pedimos ayuda. Sí, porque Dios es atento. Hoy pudimos ver cómo Dios es atento, y no solo ahora, sino que lo ha sido con las generaciones pasadas. Podemos verlo en la Biblia. Él presta atención a tus preguntas, a mis preguntas, a los clamores que tenemos, a las necesidades que tenemos, a todo lo que tenemos. Él siempre actuará y no solo dice, sí, bueno, qué bueno, o qué triste que estés así, No, sino que Él está muy atento para ver qué sucede contigo, por qué estás pasando, qué necesitas. Él está en constante observamiento y actúa en este mundo y en nuestras vidas. Ahora quiero que aprendas conmigo un versículo que nos ayudará a recordar esto, que Dios es atento en todo tiempo. Pero es muy importante que pongamos atención a este versículo. Dice así, Salmo 34:15. ¿Qué dice? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿A quién le presta Dios especial atención? Ahí lo dice, a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Bueno, son la gente que ama y confía en Dios. Esos son los justos. Y dice que los ojos de Jehová están sobre entonces los justos, o sea, los que aman y confían en Dios. ¡Qué bonito! Y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Vieron? La Biblia lo dice. Es muy cierto. Así que repite una vez más conmigo. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Una vez más. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Ya lo puedes decir sin leer? Inténtalo. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nunca olvides que Dios es atento. Hoy aprendimos ese nuevo atributo de Dios. Hemos estado viendo cada uno de los atributos de Dios cada domingo. No te los pierdas, porque Dios es todopoderoso, Dios es glorioso, Dios es eterno, Dios es atento, Dios es maravilloso. No te lo pierdas y que Dios te bendiga.